Bueno, feliz Navidad a todos. Hoy quiero hacer un vídeo breve, pues resumiendo este año y hablando de las redes sociales. Llevo 2 años desmonetizado por decir mi opinión. O sea, mirad cómo está el mundo en el siglo XXI. Y lo malo que es la gente, la propia gente, la que defiende la censura. Gente que igual se quejaba de la censura de Franco o de la censura de yo qué sé, y son ellos mismos los que promueven censura. De hecho, a mí me tiraron al canal gente que denunciaba mis vídeos porque no le gustaba mi opinión. O sea que estamos en un siglo en el que a alguien, como no le guste tu opinión, te machaca. Ya no hay respeto. Antes me acuerdo que los periodistas se dedicaban a buscar la verdad, sacaban un escándalo, bueno, tenéis un montón de películas, y eran los buenos. O sea, al final, esa persona que encontraba el escándalo, y llámese Gürtel, Bárcenas, comprando policías, no, utilizando a la Policía Nacional, etcétera, para borrar pruebas de un delito, o llámese, pues cualquiera de los del PSOE, o llámese PSOE con la Fiscalía, o Podemos, que dice que no hay delito ninguno y que son todo causas que, sin embargo, mira, tienes ahí a Echenique, el que negaba la pandemia, ¿no? O la otra que negaba la pandemia, o que animaban a salir. O sea, gente que dice cosas y que me da igual uno u otro bando. Yo creo que tendría que imperar la razón y el sentido común, pero no hay sentido común. ¿Y qué pasa? Que la gente, esto es el mayor peligro de nuestra sociedad, la gente se cree con la razón y con la verdad. Y tú te puedes creer con la verdad y con la razón, pero lo que no deberías de ser es un intolerante. O sea, tú puedes tener la creencia de que estás en posesión de la verdad, que es muy peligroso, ¿no? Nadie debería creerse que está en posesión de la verdad, y estoy hablando de gente de izquierdas o gente de derechas. Me da igual, si es que esto le pasa a todos. Y lo peor todavía no es creerse en posesión de la verdad, sino en que ellos, como ellos tienen la verdad de su parte, pueden hacer campaña, desprestigiar, hundir, machacar, atentar contra el honor, la reputación, la dignidad de personas, por el simple hecho de que opinan diferente. A mí esto me lo han hecho mucho en redes sociales. Entrar en redes sociales es entrar en un gallinero donde hay gente pues muy extremista, y me da igual que sea de extrema izquierda o de extrema derecha. Y justamente de extrema derecha no estoy hablando de Vox, A mí me han respetado siempre mi opinión y he tenido más problemas, voy a decir, con gente del PP, y gente del PSOE, y ya no digo con gente de Podemos. Porque como ellos se creen que tienen la verdad absoluta y que es cierto lo que dicen ellos, es que hay un montón de grupos y foros de Facebook, y ya no te estoy hablando de los de Intereconomía o de Al Rojo Vivo o de amigos de Julia La Onda, no sé qué. Hay un montón de grupos que se creen que ellos, lo que dicen ellos no hay otra cosa. Y hacen todo lo posible por aplastar al que piensa diferente. Y cuando aplastas al que piensa diferente porque no piensa lo mismo que tú, estamos cayendo en el mismo error que criticábamos. O sea, que a mí me parece muy bien que Podemos criticase el franquismo, pero cuando ellos se convierten en lo que criticaban, es ya, ¿qué voy a decir? O sea, ellos se convierten en lo que criticaban. Tú puedes denunciar, y tienes todo el derecho del mundo a denunciar una injusticia. Pero cuando ya la injusticia la cometes tú porque tú has llegado al poder, que Televisión Española no sé qué no nos saque los informativos, y nos aprovechamos de Ferreras y La Sexta para salir y para hacer un partido y tal. Pero luego cuando llegamos nosotros manipulamos Televisión Española y hacemos que sea un canal residual que no lo ve nadie. ¿Por qué? Porque decimos mentiras. Y chantajeamos y hacemos todo lo que hemos criticado al PP, porque ellos criticaban al PP, por controlar a los periodistas. Me acuerdo de la ley Mordaza, que yo estuve en contra de la ley del PP. Y yo estoy en contra del control de los medios de información. Y luego ellos que quieren hacer el 10-30 y bueno, tienen a Neutral. O sea, tú opinas una cosa diferente a lo que opina La Sexta, o sea, La Sexta, rojos, extrema izquierda. Y pueden mentir.
en La Sexta puede mentir, Ferreras puede mentir, Illa puede mentir, el ministro del gobierno que sea. Y nunca Neutral va a decir que el ministro del gobierno ha mentido. Es más, te saca un periódico, yo qué sé, OK Diario, dice que España le va a comprar a Marruecos 130 todoterrenos, que no los tiene aquí la Guardia Civil, y dicen que no es verdad del todo, o que no tienen razón, porque todos los millones estos de euros vienen de la Unión Europea, pero España, en la Unión Europea, pues de los 9 millones, solo aporta 600.000 euros. Al final me estás dando la razón. España está aportando 600.000 euros para comprar coches al rey de Marruecos, que se ríe de nosotros y luego nos manda inmigrantes. Y esto no lo ve la gente. El problema es que antes tienes ahí un montón de clásicos, hay un montón de películas que explican esto, que alguien descubre que una compañía, una multinacional, está envenenando un río, porque echa no sé qué tipo de residuos, y entonces va el periodista, lo saca y lo publica, o en los escándalos de periodistas. ¿Os acordáis de aquel escándalo? No me acuerdo cómo se llamaba la película, era muy buena. The Globe, no sé si era The Globe el periódico, el Chicago Tribune, uno de estos. O sea, que empezó a denunciar la pederastia en la iglesia. Y antes, el periodista, cuando se arriesgaba y se la jugaba, se jugaba el tipo por desvelar la verdad, era aplaudido por la sociedad. Y ahora te encuentras a estos tontos en redes sociales que si la verdad les conviene a ellos, la aplauden, pero como no les convenga, atacan al periodista y entonces el periodista es malo. O sea, una persona que se ha jugado a su vida, porque mira, en aquello, son películas, ¿no? Pero les intentaban matar para que la verdad no trascendiera. Y se han jugado su carrera, su prestigio profesional, para que el público sepa la verdad de un chanchullo del gobierno, de una fábrica multinacional o de un poder como la Iglesia, en aquel caso, de la pederastia, que está pasando. Y ahí acaba la película, que eran aplaudidos los periodistas, sacan la información y la sociedad acepta y bravo. O sea, el periodista triunfa. Y hoy el periodista en muchos casos se la juega y se insulta al periodista y se denosta y se critica. A ver, yo puedo estar en contra de OK Diario y no puedo fiarme de las noticias que dicen, pues porque publicaron noticias falsas, pues porque pues no adrede, porque ningún periodista publica noticias falsas, pero a ellos les dieron, la policía, el Ministerio del Interior, unos documentos que ellos creían legales, criticando a Podemos, y luego se demostró que eran falsos, porque también sí hubo también un escándalo para desprestigiar a Podemos. Pero luego, porque diga una noticia que meta en la pata, no quiere decir que el 99% de las noticias restantes sean falsas. O sea, no podéis juzgar a una persona ni condenar a alguien porque diga algo. Yo he defendido a Podemos, yo he defendido a Vox, yo he defendido al gobierno y a mí me gustaba Sánchez. Y yo le aplaudía a Sánchez cuando puso a Maxim Huerta o a Marlaska o al astronauta Duque, y dije, está eligiendo nombres, sí, me queda mucha fachada y puede ser un buen gobierno. Yo defendí a Sánchez incluso cuando le echaron del PSOE, porque no entendí por qué le echaron y me pareció, que ahora lo entiendo, por qué lo echaron, ¿no? La propia gente del PSOE, pero ahora la propia gente del PSOE le apoya. Algunos, vamos, otra parte no. Y a mí me pareció bien que fuese él con su coche y buscase gente y apoyos y ganase los comisarios o lo que necesitaba, los apoyos, los votos, para llegar a donde ha llegado. Que bueno, sabían más los varones que yo, porque yo, como se ve, ignorante, ¿no? O sea, yo apoyaba a Pablo Iglesias y sus discursos contra la casta, si es que a mí me parece muy bien. Y yo apoyaba a Pablo Iglesias que denunciase y criticase. A ver, porque tú puedes ser comunista. Si es que tú puedes ser comunista, o tú puedes ser de Vox, o puedes ser del PP, o puedes ser socialista, puedes ser de HB, o puedes ser de RC. Y todas las posiciones políticas y todos los partidos y todas las ideas tienen más o menos su respeto, ¿no? Lo que pasa es que tú no puedes cambiar el discurso que tienes. O sea, tú eres comunista, ¿vale? ¿Qué predica el comunismo? Vivir en una comuna, ¿vale? Pues vive en una comuna. Tú criticas al del PP que vive en un ático de lujo de 800.000 euros. Perfecto. Y tú criticas a la casta y a esa gente que vive bien. Lo que pasa es que luego
no puedes comprarte tú un chalet de lujo, porque ya no eres comunista. Eres capitalista, eres justamente lo que criticabas. No puedes criticar al PP, que a mí me parece muy bien que se critique al PP, la corrupción, si es que la corrupción del PP, y hay que criticar la monarquía, lo que ha hecho mal, pero claro, si lo haces tú mal, cuando es que el PP era un escándalo, y lo era, y borrar discos duros era un escándalo, y intentar borrar las pruebas a Bárcenas, un escándalo. De hecho, el PP tenía que haber desaparecido hace años, partido podrido por la corrupción. Y el PSOE, y ahora Podemos. O sea, en el momento que se pilló a alguien de Vox, pero como no hay, en un renuncio, o sea, le pillaron, Iglesias el primero, crear un ministerio para las mujeres, que esto es lo más chabacano que se ha hecho en la España del siglo XXI. Y habla Ministerio de Igualdad. O sea, que tu marido te enchufe y te cree un ministerio para que ganes 6.000 euros al mes, más dietas, más no sé qué. O sea, en vez de currártelo para llegar, esta señora promulga igualdad, pero luego se olvida de todo el género masculino. El día de los minusválidos, no sé qué, solo hablaba de las mujeres, o sea, ignorando a los hombres. O sea, ¿qué igualdad de mierda? Un ministerio que excluye a la mitad de la población. Usando un lenguaje, Unidas Podemos, Unidos Podemos, que era el nombre original del partido, unidos, estamos todos unidos. Cuando dices unidos, cuando dices padres, cuando dices ciudadanos, esto es también muy socialista, te refieres al conjunto de la población, pero cuando dices solo ciudadanas, te refieres a la mitad femenina. Porque tenían que sentirse las mujeres muy identificadas con la RAE, porque justamente ellas están superdotadas, porque están supervaloradas. Porque cuando alguien habla de ciudadanos, habla de los dos géneros, y encima tiene una palabra para hablar de ellas. Que cuando a nadie se le ocurre pensar que cuando hablamos de los padres y los ciudadanos, solo nos referimos a los hombres. Bueno, algún estúpido de Podemos y progre del PSOE piensa así, porque, piensa. En fin, me estoy haciendo muy largo, me estoy alargando, y solo os quería desear feliz Navidad. Igual hago otro vídeo la próxima semana deseando próspero año, que tenemos ganas que termine. Pero lo que quería decir, seas tú de izquierdas, seas de derechas, nunca tu partido va a tener siempre la razón, y debieras de pensar que si hagas lo que quieras que te hagan a ti. O sea, y te lo dice uno que yo criticaba a Rajoy en el Facebook de Intereconomía hace unos años, y ahora critico al gobierno que está actual en el Facebook de Al Rojo Vivo o en el de Julia La Onda, ¿no? ¿Qué critico? Pues lo que está mal, porque todo el mundo hace cosas mal. Y tú no puedes aplaudir con las orejas a alguien que haga algo bien. Bien cagado, quiero decir. A la gente que hace algo bien hay que aplaudirle, sí. Pero aplaudir con las orejas como tontos, no voy a decir como burros porque los burros son muy inteligentes, es un animal muy inteligente, no puedes dar la razón a quien no la tiene. Y el PSOE, con la política de inmigración, se equivocó porque es el efecto llamada que le criticaba el PP. Que el PP sea todo lo corrupto que sea, pero le criticaba el efecto llamada. Y Podemos, pues es un partido que no tiene nada. Es una pena que no tenga nada, porque no tiene valores, ni ética, ni moral, ni dignidad. Y de esto me he dado cuenta después de votarles 2 veces, ¿eh? Pero bueno, es que el problema es que hay gente que no se da cuenta. Uno puede cometer un error y rectificar, pero cuando cometes un error y sigues reiterando ese error, yo puedo votar a Podemos pero cuando el líder de Podemos que dice comunista y se me compra un chalet de lujo, cuando lo criticaba anteriormente, o sea, que tú puedes ser comunista, o sea, a mí me parece muy bien, vive en una comunidad. Deja meter a todos los inmigrantes ilegales en tu jardín. ¿No quieres tú los inmigrantes? Pues mételos. Pero que los tengamos otros en nuestra casa o en nuestro barrio. Él no, porque él vive protegido de los policías y no va a tener ninguno de estos problemas de un edificio abandonado que le ocupan y hay delincuencia y te roban. No, porque él va protegido.
Esto es predicar. Hay que predicar con el ejemplo y no hacer lo contrario de lo que predicas. Y claro, tú estás muy bien viviendo en tu sitio de lujo, aislado de los problemas de la sociedad que dijiste un día defender, y hoy estás haciendo todo lo contrario. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas noches, muy feliz Navidad y troll de uno u otro. Tú critica y tú defiende tus ideas, pero no insultes, ni desprestigies, ni ataques, ni arremetas contra el que piense lo contrario. Porque tú, y me da igual que seas de izquierdas o de derechas, igual no tienes toda la razón en lo que dices o lo que crees o en lo que piensas. Y porque te creas tener la razón, no eres nadie para insultar, menoscabar, atentar contra la dignidad y honor del contrario. Igual que a ti te gusta que te dejen expresar tus ideas sin que arremetan contra ti, pues tú deja a los demás que expresen sus ideas sin atentar contra ellos. Y así sería un mundo más justo y más humano. Pero cuando atentas, atacas contra alguien que te lleva a la contraria, porque no respetas que te puedan llevar a la contraria, no respetas al contrario, y te crees en posesión de la verdad absoluta y de la razón, igual estás muy equivocado. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.